Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia y vamos ya con el tema número 46. El tema de hoy es Elizabeth, justa e irreprensible. ¿Quién es ella? Bueno, ustedes saben, su historia se encuentra ya en el Nuevo Testamento, allí en Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 5. Vamos a leer esta historia que nos narra la Biblia. Dice el versículo 5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Me llama muchísimo la atención, hermanas, cómo puede la palabra de Dios describir así a una persona y más aún a un matrimonio. Aquí vemos que tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes de Aarón y estaban dedicados, sobre todo Zacarías, que es el varón, al sacerdocio. Vemos también cómo la palabra de Dios nos habla acerca de sus cualidades, virtudes espirituales muy sorprendentes en este matrimonio. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio avanzado en edad. Y dice la palabra de Dios que en todos estos años ellos eran justos e irreprensibles. Y aquí hay algo bien importante de mencionar. Nadie puede ser justo si no ha sido justificado por el sacrificio de Cristo. Y ciertamente aquí aún no llegaba el sacrificio de Cristo, pero sabemos que el fe por sí, el justo por la fe vivirá. Perdón, se me fue. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos dice eso. Entonces, ¿qué quiere decir cuando estaba diciendo que ellos eran justos? Pues que ellos tenían fe en Dios y en su obra redentora, aun cuando todavía no se manifestaba, pero ellos estaban ya siendo participantes de esta manifestación. Y la segunda característica que nos dice es que eran irreprensibles. ¿Cómo pueden ser un matrimonio irreprensibles? En estos tiempos en los que vivimos es muy difícil encontrar matrimonios así, pero los hay. Los hay cuando estos han sido justificados por el nombre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y eran irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Que no había nada que reprocharles en cuanto a los mandamientos de Dios. Ellos los obedecían de corazón, con sinceridad, con integridad. Y así era Elizabeth. Vamos a enfocarnos un poquito más a ella. Dice el versículo 7, pero ella o ellos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aquí es algo particular. El Señor siempre, siempre, siempre ha hecho cosas milagrosas y sorprendentes. Y uno de los milagros que vemos frecuentemente en la palabra de Dios es que la estéril dé a luz. Y esto es algo muy significativo. El no tener hijos en tiempos bíblicos era no tener parte de esa bendición de Dios. Y debería de ser lo mismo para hoy nuestros días, pero parece ser que hoy las mujeres prefieren no tener hijos. Pero en los tiempos bíblicos era algo realmente muy lamentable. Tenemos la historia de Sara, de Rebeca, de Ana y ahora Elizabeth con las mismas características, mujeres estériles. Y sobre todo con Sara, que era una mujer ya vieja. Lo mismo que Elizabeth. Era una mujer ya de edad avanzada y vemos que el Señor hasta este entonces no había querido darle un hijo a esta pareja de justos y esta pareja que obedecía fielmente los mandamientos de Dios. Y en esa obediencia vemos cómo esto contradice muchas ideas de que vienen al Evangelio, vienen a Cristo y quieren que en todo les vaya bien porque ellos son obedientes, ¿no? Supuestamente. Pero vemos que no necesariamente es así. ¿Qué más anhelarían estos ancianos, este matrimonio ya grande, sino haber tenido descendencia? Pero el Señor hasta este momento no lo había permitido. Mas ellos nunca vemos que tengan una actitud reclamadora a Dios, ni que se apartaran del camino porque el Señor no les había dado un hijo. Por el contrario, vemos una actitud de obediencia, de adoración, de humildad, de entrega al servicio de Dios. Recuerda que Zacarías era sacerdote y Elizabeth era esposa de un sacerdote, que también implica un servicio, ¿no?
un sacrificio también de parte de ella. Versículo 8. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lo que pasa es que había muchos sacerdotes y no podían estar todos ejerciendo el mismo oficio y tenían que hacerlo pues por turnos, ¿no? Entonces en este momento le tocaba al sacerdote Zacarías. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. El versículo 10 nos dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Esto es algo importante, algo impresionante estaba pasando dentro, ¿no? Donde estaba el sacerdote Zacarías ofreciendo incienso, él estaba orando a Dios, estaba adorando a Dios, pero toda la multitud del pueblo se mantenía afuera también orando y a la expectativa. Si tú quieres ver respuestas, necesitas orar. Si tú quieres oír la voz de Dios, necesitas orar. Si quieres entender el propósito de Dios para tu vida, necesitas orar como lo estaba haciendo el pueblo y como lo estaba haciendo Zacarías. Entonces, vemos que aquí está Zacarías orando y un ángel se le aparece, ¿no? Dentro de esta multitud es importante mencionar que su misma esposa estaba afuera orando mientras él estaba ofreciendo el sacerdocio, su servicio, dentro. ¿Qué nos puede enseñar esto? Hemos visto características que ambos compartían, eran un matrimonio que juntos servían a Dios. Y muchas veces queremos tener esa bendición, la bendición de tener un esposo que sirva a Dios, que tuviera esa misma pasión, podríamos decir que nosotras al servir a Dios, pero para que ellos tengan pasión, primero tenemos que tener pasión nosotras. De verdad, un verdadero compromiso a la oración, un verdadero compromiso al estudio de la palabra, un verdadero compromiso a predicar el Evangelio, un compromiso a amar a Dios sobre todas las cosas y también a mi prójimo, que incluye a mi marido, ¿no? Entonces aquí está Elizabeth, aunque no mencionada, está dentro de la multitud orando fuera mientras su marido ora dentro, ¿verdad? Vámonos hasta el 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tienes que prestar mucha atención y este mensaje va para las señoritas. Presta mucha atención. ¿Qué clase de esposo es el que estás escogiendo? Porque después te llega la sorpresa, que digo falsa sorpresa, porque desde antes, siempre desde antes, el Señor te está dando mensajes, te está dando su palabra para que no te cases con dicha persona, pero insistes, insistes, insistes hasta que te casas con dicha persona y lejos de tener un varón conforme a Dios, tienes todo un monstruo en casa, ¿no? Y, y vemos aquí esa diferencia entre el esposo de Elizabeth y los esposos que hay hoy en día. Este esposo, fíjate, este esposo oraba por su esposa, porque ella era estéril. No la abandonó, no la menospreció, no la humilló, no la dejó por su esterilidad, sino que oraba por ella. Qué hermoso. Y ojalá las jovencitas escuchen este mensaje y puedan prestar atención. Presten atención y obedezcan a Dios. No se unan en yugo desigual, porque realmente van a padecer. Eso es como un paréntesis. Vamos al versículo 14. Le está hablando el ángel a Zacarías. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Fíjate qué hermoso, qué maravilloso esto, porque el haber sido justificada por Dios, vamos a hablar ya solamente de ella. El haber sido justificada por Dios y el vivir irreprensiblemente obedeciendo los mandamientos de Dios, le ha dado una dicha impresionante, tener un hijo lleno del Espíritu Santo, aún desde su vientre, hermanas. ¿No es eso lo que anhelamos? ¿No anhelamos que nuestros hijos anden en el camino de Dios y sean llenos del Espíritu Santo? Pero hermanas,
Elizabeth nos está dejando un ejemplo. Por eso la palabra de Dios nos inicia diciendo que ella era una persona justa, y para ser una persona justa tienes que haber sido justificada por Cristo y haber recibido al Señor como tu Salvador, como el Rey de tu vida, como el que gobierna tu corazón. Y después debes de ser totalmente obediente a Él, totalmente entregada al Señor. Entonces verás el fruto en tus hijos, no solamente en ti, porque el reino de los cielos es hermoso. Dice que es como la levadura, ¿verdad? Que con poquita que pongas, esto fermenta toda la masa. Y la levadura sabemos que también es puesta como un ejemplo malo, pero en este caso, cuando el Señor se refiere a esto, se está refiriendo a que con un poco de palabra, que es la semilla que haya en tu familia, esta va a crecer y se va a multiplicar y va a dar mucho fruto. Y parte del fruto que Dios estaba dando en la vida de Elizabeth era tener un hijo lleno del Espíritu Santo. Hermanas, esta dicha es para cada una de nosotras, tener hijos llenos del Espíritu Santo, dedicados a la obra de Dios. Vamos a continuar leyendo, dice. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacerles volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vean, o sea, cuando nosotros nos comprometemos plenamente con Dios. El Señor no miente en su palabra, hermanas. El Señor no es como que, bueno, pues es que Juan era un caso especial, porque saben que del que estamos hablando es de Juan el Bautista. Su mamá es Elizabeth y su papá Zacarías. Entonces, estamos hablando de él y diríamos, bueno, pues se trata de Juan el Bautista, pero es solamente un caso y no es en todos los casos, ni tiene que ser una regla. Claro que sí, hermanas. La palabra de Dios nos da estas vidas y estas mujeres que hemos estado estudiando como ejemplo para que tomemos de estas vidas y aprendamos y adquiramos sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth para tener un hijo lleno del Espíritu Santo? Claro que antes que nada está la gracia, está la voluntad de Dios en la vida de Elizabeth. Yo lo entiendo. Y entiendo esta parte que yo no controlo todo esto, yo lo sé. Pero también sé que el Señor me está pidiendo a mí obediencia. Me está pidiendo a mí andar en el camino de Dios. Me está pidiendo a mí confiar plenamente. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué me está pidiendo? Ten fe, pero verdadera fe. La fe que obedece a Dios. Porque acuérdate que la fe sin obras está completamente muerta. Zacarías y Elizabeth tenían fe, pero no una fe muerta, porque su fe los llevaba a obedecer los mandamientos de Dios. Y lo mismo podemos hacer nosotras, hermanas, tener una fe activa, una fe que obedezca, una fe que se someta a los mandamientos de Dios. Y entonces, claro que podemos confiar en estos resultados. No son instantáneos, claro que no. Zacarías y Elizabeth tuvieron que esperar muchísimos años para tener un bebé. No sé cuántos años debamos de esperar nosotras para ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo, para ver a nuestros hijos trayendo a más a Cristo, para hacer volver los corazones de las personas a Dios, para que los rebeldes dejen su rebeldía. No sé cuánto tengamos que esperar, pero debemos de ser perseverantes, de continuar en fe y en obediencia, que es lo que nos está diciendo. Justa e irreprensible se llama el tema de hoy. La palabra de Dios nos habla de esta gran promesa y de esta gran bendición que le dio a Elizabeth, porque ella guardó los mandamientos de Dios. Por su misericordia, sí, pero ella puso en acción esa fe. Vamos a ver qué más le dijo el ángel, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Era algo anormal, dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y bueno, aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Imagínense a Elizabeth, ¿no? Llega su esposo mudo a casa. Yo creo que ella puede decir, bueno, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero ella nunca, nunca la palabra de Dios nos dice que le faltara la fe o que ella reprochara o que le reclamara a su marido. Nunca lo vemos, ¿eh? La historia sigue su curso y Elizabeth sigue siendo parte de esta historia y parte de este trato maravilloso de Dios para el milagro hermoso que tenía en la vida de Elizabeth. Mientras su marido estaba orando y ella estaba orando también, Dios estaba haciendo un milagro y le estaba dando una señal maravillosa a Zacarías. Hermana, tienes que ser una mujer de oración, una mujer de fe, para que Dios haga cosas hermosas en tu matrimonio, para que Dios haga cosas hermosas en tus hijos. Y hablo de cosas espirituales, hermana. De cosas que Dios esté transformando los corazones de tu esposo, de tus hijos. Y vamos a leer otro poquito de la vida de Elizabeth, pero vamos a brincarnos hasta el versículo 39. Es otra historia, pero seguimos hablando de Elizabeth. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, ya les he dicho esta parte de cómo ella se mantuvo obediente y ahora dice que es llena del Espíritu Santo. Es que no se trata solo de cumplir la ley. Ustedes saben que es imposible que una persona cumpla la ley. Necesita la gracia de Dios para poder ser obediente, para hacer las cosas conforme a Dios. Y esto era lo que Elizabeth tenía. Esa gracia de parte del Espíritu Santo para ser obediente a los mandamientos de Dios. Pero no solamente se trata de eso, sino que el tener ese don de revelación, ese don de salvación en la vida de una persona, esto lo llena todo. Acuérdate que que la salvación es por fe y no por obras. Pero una fe sin obras está muerta. O sea que las obras solamente son el resultado de tu fe. No es lo que produce tu salvación, sino es el resultado de tu salvación. Esto es algo importante y algo que el Señor aquí nos está mostrando. Elizabeth era salva por su fe, por eso dice que era justa, porque había sido justificada por fe. Y era obediente y podía obedecer, y nos dice la palabra de Dios. Aquí nos dice por qué Elizabeth podía obedecer, porque estaba llena del Espíritu Santo. Hermana, tú puedes decir, yo creo en Dios. Yo he hecho la oración de fe, que ya les he dicho que no es solo una oración de fe, es una vida de fe. Pero digamos, tú dices, yo hice la oración de fe, pero me cuesta mucho trabajo obedecer. Hermana, te falta estar llena del Espíritu Santo. Y para estar llena del Espíritu Santo tienes que llenarte de la palabra de Dios, como Elizabeth lo estaba. Entonces, el propósito por el cual Dios había escogido este matrimonio se estaba cumpliendo. Era preparar o tener el hijo que prepararía el camino al Señor. Qué hermoso. Yo lo que veo aquí es una mujer que puede ver a su Salvador incluso antes de que se hiciese, o antes de que naciese, más bien, porque ya se había hecho hombre, ¿verdad? Ya estaba encarnado en el vientre de María. Pero, pero esta mujer estaba viendo a su Salvador. E incluso el niño, qué hermoso, que puedan ver a Cristo, reconocer a Cristo. ¿No tenemos ese anhelo? Que nuestros hijos reconozcan a Cristo, que salten de alegría al tener este encuentro con Él. Hermana, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo para que puedas compartir esa llenura del Espíritu con tus hijos, para que salpique de esa gracia que hay en ti y les toque sus corazones, toque sus mentes, para que ellos también
se les conceda, como dice aquí, ver al Señor. Ella aquí todavía no entendía que lo importante no era la madre de mi Señor, sino el Señor que iba adentro. Después, esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es cómo se me concede ver a mi Señor, ¿verdad? Pero obviamente sus ojos no lo veían porque el Señor estaba todavía en el vientre de María. Pero por esto, si fuera algo físico, entonces Juan en el vientre de Elizabeth no hubiera saltado. Fue algo espiritual. Juan sabía que allí estaba el Señor, el Salvador. Brincó, no por María, brincó porque Jesús estaba ahí. Y Elizabeth alabó a Dios porque Jesús estaba ahí. Eso es lo que queremos, un encuentro de nosotras primeramente con Dios y también de nuestros hijos. Pero hermana, lo que podemos aprender de Elizabeth es que necesitas tener fe, pero una fe genuina para tener esa salvación y ser justificada por esa fe en Jesucristo delante de Dios. Y una vez que has tenido fe, ponla en obra, ponla en acción. ¿Y cómo la pones en acción? Obedeciendo su palabra, leyendo su palabra. Y el Señor llenará todo tu ser de tu Espíritu Santo y hará todos sus propósitos y cumplirá todos sus propósitos en ti, hermana. Que Dios te bendiga, hermana.